Micrófono de papel. Juan Alfredo Pinto, de Colombia, economista, rector de Uni Empresarial, Humanismo Digital, una respuesta para la juventud. Las IA imitan funciones de la inteligencia humana, a menudo superando la amplitud y velocidad del cálculo, y su dinámica escapa a muchos controles. La inteligencia artificial no vive una experiencia, no posee un cuerpo, no pasa por la alegría y el dolor, no juzga el bien o el mal, no asume el peso de las consecuencias. Puede simular empatía o comprensión, pero no conoce lo que produce porque no reside en el horizonte afectivo, racional y espiritual. Conversación con Luz Estela Millán. Radio UNAL. Unimedios. Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Juan Alfredo Pinto Saavedra, rector de la Universidad Empresarial. Buenas tardes, qué placer y honor para la Universidad Nacional de Colombia, para su micrófono de papel, para nuestros alumnos, para la academia. Su presencia aquí. Muchas gracias, Luz Estela. Es todo lo contrario. Qué bueno estar en los canales, en la plataforma y en el micrófono de papel de la Universidad Nacional de nuestro país, la más prestante casa de estudios superiores de Colombia. Tengo la suerte de haber pasado por sus claustros con ciertas travesuras, pero me inicié estudiando ingeniería química allí, luego viré a la economía. He sido profesor invitado en muchas oportunidades y ahora como vecino y rector de la Universidad Empresarial, que nos separa apenas un parquecito de 60 metros de ancho, tener la suerte de disertar ante un auditorio tan respetable sobre estos temas candentes del pensamiento, la educación, la perspectiva y el momento de la humanidad en ese cruce de caminos entre el desarrollo tecnológico y la suerte de lo humano, pues es un momento muy, muy bonito, una ocasión que Muy nos bueno. brinda Sí. la universidad o las universidades a las que pertenecemos. Y la ocasión es doble porque estamos estrenando además un sello editorial. Y estrenar un sello editorial en Colombia y en estos tiempos me parece una proeza, una tarea de romanos, con un libro que se llama Humanismo Digital, una respuesta para la juventud. Entonces, ya rápido vamos a entrar en cosas que son difíciles. El poder y las plataformas, la infraestructura y los datos, la capacidad de cálculo y gran parte de la interferencia a partir de estos últimos, que no es una prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos. ¿Por qué? Porque en la configuración histórica del Estado, él terminó convertido en el aparato a través del cual se expresaba lo público por una parte, el interés público por una parte, y por otra, las líneas de control digamos, de los poseedores de mayores influjos en la vida de la sociedad. Pero la dinámica tecnológica, como la finanza desregulada en lo económico y otras variables, han terminado por otorgar más poder a los propietarios de las plataformas, de la base algorítmica, del desarrollo tecnológico, de la inteligencia artificial, del Big Data, de todos el set de modernas tecnologías, teniendo más poder sobre la vida y aún sobre la conciencia colectiva que los propios estados. Así como la finanza desregulada, las criptomonedas, los flujos de capital superan hoy día el poder de los bancos centrales de las naciones, las plataformas digitales
los juegos de algoritmos, la inteligencia artificial, la robótica y todas las tecnologías al uso en nuestro tiempo han terminado por poseer más poder y más influencia sobre la conciencia colectiva que los propios estados. Y esa es una realidad para la cual la sociedad no estaba preparada y tiene que vivir un proceso de asimilación. En este momento hay una avalancha como una catapulta y no hay un gran discernimiento colectivo. Y no se trata ni de oponerse al desarrollo tecnológico ni de idealizarlo, sino de interpretarlo, de interactuar con él y ojalá de ponerlo en lo fundamental al servicio de la humanidad. El alfa y omega de la tarea humana es la humanidad misma, Claro. es decir, de la teoría del desarrollo, la dinámica tecnológica, la innovación, la inventiva, la heurística, la construcción de futuro, es una tarea que tiene como propósito servir a la humanidad, no subordinar la humanidad, no manipular la humanidad. Y en ese debate aparece esta categoría nueva, en gestación todavía, que yo con otros escritores y personas hemos llamado el humanismo digital, y que es un conjunto epistemológico que lleva a colocar una jerarquía. Y es que la inteligencia del hombre y su proceso histórico y su sensibilidad deben guiar la dinámica tecnológica y no al contrario. La dinámica tecnológica no puede desbordar sus límites para pretender una imposición de orden hegemónico sobre la conciencia humana. Hay sorpresas aquí. La carta encíclica de León XIV, Magnificat Humanitas, habla el Papa actual, que además me sorprendió saber que era matemático, de una técnica que no es una fuerza antagónica respecto a la persona, está arraigada en la historia y es humana, está vinculada a la autonomía y a la libertad del hombre. Y dice también que la humanidad tiene mucho más poder sobre sí misma. La tecnología abre espacios y aún no es posible evaluar este impacto. ¿Por qué? Sí, cada vez que el hombre logró desarrollos inteligentes del proceso civilizatorio, de la construcción histórica, lo hizo mm, para que la técnica estuviera a su servicio, facilitando la vida, catalizando los procesos humanos, creando nuevas realidades, nuevos espacios de vida, de comunicación, de interacción. Y eso convierte a la técnica en un juego de herramientas vitales para la humanidad. La técnica es un amigo del hombre, un gran amigo del hombre, que ha facilitado Una su vida. extraordinaria herramienta. Extraordinario, ¿no? El problema es si permitimos que la hipertrofia de la cultura tecnocrática deforme esa condición subordinada de la técnica a la inteligencia humana y pretenda suplantarla, y que detrás de eso haya intereses económicos que parecieran querer descontar la inteligencia del hombre para que él pierda la iniciativa en la conducción del proceso de lo humano. Y esa es una, digamos, batalla no solo epistemológica, sino de filosofía que se está librando, no entre contrarios, sino entre la decisión de si técnica, tecnología, desarrollo tecnológico, innovación, IA, robótica, etcétera, son herramientas al servicio del hombre o si son instrumentos de subordinación de la humanidad. ¿Hacia dónde? Es lo que no sabemos. Y entonces el debate actual de los tiempos presentes es cómo asegurar que este desarrollo del herramental contemporáneo se mantenga al servicio del bien común y se procese como un bien común que pertenece a todos los humanos y no simplemente a los dueños del poder económico. El humanismo digital, una respuesta para la juventud.
deja concretamente unas ideas sobre la gobernanza de la IA que dice lo siguiente: dejarse interpelar por la realidad, la escucha recíproca y tomar parte en la construcción de una sociedad más humana y fraterna. Tres cosas que están muy distantes de nuestra manera de vivir en todos los puntos del planeta. Y incluso en las universidades, donde hay una gran crisis ahora. Es que los filósofos contemporáneos están advirtiendo a la humanidad sobre esta pérdida, este abandono del sentido de la duración. Es que la humanidad lo que hace es permitir que el pensamiento madure y que la construcción de sociedad tenga inspiración de las cosas que la máquina no puede hacer. Por ejemplo, Sí. como dije en una conferencia recientemente, a la IA no se le pone la carne de gallina. La IA IA no piensa. La IA no tiene conflictos de fidelidad. La IA no ama, no llora. Exacto, no vive experiencias doloridas, Claro. no vive experiencias de perdón, Claro. ni siquiera de rencor. De paz, ¿no? mucho menos. Mucho menos. Entonces se dice, no, vamos a suprimir todos esos avalorios de la condición humana. Claro. Y nos vamos simplemente a la velocidad de la información, al cruce multivariado de opciones, a la data concentrada o algorítmica o preprogramada, y ahí empiezan los errores de cálculo, porque por supuesto que la inteligencia artificial es una herramienta que puede crearle muchos beneficios a la humanidad, siempre que no se salga de nuestras manos las posibilidades no solo de su utilización, sino de su comprensión. Y el gran error puede estar en tratar de equiparar la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Claro. Porque son dos cosas distintas, no absolutamente equiparables, distintas, con tejidos humanos distintos, con ADNs distintos, con cromosomáticamente distintos. Y entonces pueden resultar en un magnífico complemento o pueden resultar incluso en episodios autodestructivos y muy erosivos. Claro. Por ejemplo, y hablando y continuando con el criterio, el concepto, el planteamiento, la idea central, lo estructural de un humanismo digital, la IA tampoco vive una experiencia. ¿No la vive? No tiene un cuerpo. No. Es que, además, no tiene un cuerpo físico, no tiene un cuerpo social, no tiene un cuerpo político, no tiene un cuerpo de género, ni masculino, ni femenino, ni todas las otras posibilidades hoy con los absolutos derechos en esta tierra. La IA no sabe de razas, la IA no sabe de religiones. La IA por ahora precariamente recibe órdenes. Entonces, ¿por dónde estamos? En un cruce de caminos que es heterodireccional, por eso sorprende, porque mezcla variables a gran velocidad, porque en segundos encuentras respuestas y porque consigue simular la comunicación humana. Hay momentos en que incluso, como lo vemos en las plataformas y cuando estamos interactuando con cualquiera de los programas de inteligencia artificial, en que de pronto te dice, me fatigué y cesa de alimentarte. Y hay momentos en que entra en un juego de tuteo y él te desea suerte con el producto intelectual que te ha ayudado a crear. Y entonces uno tiene la tendencia de que está entrando en una relación camaraderil y pierde el punto de vista de que la respuesta responde a una construcción igualmente programada, que esa sí tiene unas ideologías, que sí tiene unas ideas dominantes, que sí concibe en paralelo cosas a partir de los volúmenes de información, porque es agenciada y preprogramada por factores de poder. Entonces, la gran discusión es, ¿podemos hacer que estas herramientas sirvan al bien común? ¿Podemos hacer que estas herramientas entiendan los límites a los que deben estar sometidas para ser eficaces? ¿Podemos hacer que la apropiación de ese conocimiento sea plural? ¿O terminamos
convencidos de que ahí está la fuente de verdad. Ya vivimos una experiencia. Cuando surgió Internet, recuerdo que páginas como Wikipedia se volvieron fuente de verdad. Y a uno estaba en un debate con un estudiante y el estudiante le decía, ¿por qué afirmas esto? Y dice, está en Internet. Lo leí Es en una verdad. Wikipedia. ¿Mm? En estos días conozco un trabajo de una tesis de magíster Sí. sobre política exterior en el sur de Asia. Y hay un momento en el cual cuando relaciona la bibliografía del estudiante que quiere graduarse con ella, coloca como bibliografía 1, 2 puntos, TikTok, 27 de enero de 2026. Sí. Y entonces dice, bueno, menos mal que el señor TikTok es un elemento Sí, extraordinario claro. para reportarlo como parte de la biografía de la tesis. Y Sí. en eso estamos. Ese es el tipo de relación subordinada Sí. que definitivamente no hay que confrontar para crear un debate falso. Cuando uno habla de humanismo digital, no está en contra ni de la inteligencia artificial, ni de ningún desarrollo tecnológico. Está justamente facilitando que el herramental, al ponerse al servicio de la sociedad y tener Nos marcos ayude a regulatorios, pensar. nos ayude a pensar y nos ayude a suprimir en verdad tareas inútiles, nos ayude a no ser rutinarios. Pero lo que pasa es que si se impone como cultura homogénea, si suplanta la inteligencia humana, ahí sí nos lleva a una rutina de pensamiento único, de cultura homogénea. Por eso el Papa, que como tú dices, es impresionante, es el Papa más progresista incluso de la generación desde León XXIII. Y León XXIII fue hace rato. De Juan XXIII o de León XIII. Mira, desde 1800 se han producido 275 encíclicas Ay, y han tenido hitos, Rerum Novarum, las cosas nuevas con las que se encontró León XIII, Pacem in Terris, ¿no? Juan XXIII, que se dice por biógrafos, digamos, no confesionales, que incluso fue masón. De los pensadores, bueno, Karol Wojtyla, por supuesto, etcétera, que han hecho la historia de los papas modernos, ninguno había llegado tan lejos como León XIV. Entre otras cosas, porque tú lo dices, es matemático puro, presenta la encíclica Magnifica Humanitas. Es una matemática que además sale a la calle. Claro, y presenta la a las encíclica plazas públicas, con a las 74, rodeado de 74 hombres de ciencia. Claro. Y dice, mira, esta es una interpelación que ¿cómo me van a decir a mí que yo vaya a resultar un elemento que confronta o que es retardatario respecto de la innovación, la tecnología, no, incluso la heurística, la inventiva? No. Todo lo contrario. Por creer que esas cosas le ayudarían al hombre a ser mejor, a crecer y ascender espiritualmente, no podemos caer en una especie de idolatría de nuevos ídolos, esta vez disfrazados algorítmicamente o como una comunicación firmemente persuasiva, en que además interviene una suerte de pereza mental. Y es que si todo me lo da la herramienta, yo para qué me desgasto confrontando tesis para llegar a tratar de formular mi propia verdad. Yo he visto un par de novios hablando por teléfono, hablando no por teléfono que el uno llama al otro, sino que estaban en un restaurante y entonces yo los estaba observando porque el uno le decía al otro, no estaban mirando la comida que estaba deliciosa en ese restaurante, no, cada uno estaba con el teléfono y entonces estaban en una discusión bastante fuerte. Entonces el uno le decía con el teléfono en la mano, mira, aquí dice esto y hace así, y el otro con el teléfono en la mano le replicaba, porque es que aquí dice esto. Estamos perdiendo la capacidad de la comunicación con el otro, el afecto, la comunicación en todos los ámbitos que ella puede ofrecer bajo estas circunstancias si hablamos de humanismo digital. Imagínate que me pasó lo mismo, estaba invitado en un curso de altos estudios de dirección al más alto nivel, total grupo de ejecutivos de hombres de empresa muy significativos, altos oficiales de las Fuerzas Armadas también había, profesores universitarios. Y había tal vez un par de ellos que yo afirmaba cualquier cosa. El tema era hablar de la nueva geografía del mundo. Y afirmaba algo y entonces me decía, pero mire, es que aquí dice tal cosa, doctor. Y entonces decía, sí, perfecto, pero ¿qué me quiere significar con eso? No, que aquí dice tal cosa.
Y dije, sí, pero ¿quieres que discutamos o me estás interpelando? O porque pues estás diciéndome que eso sí es verdadero y que lo que yo diga no estamos construyendo dialogando. Y el diálogo es un principio fundamental del entendimiento humano. Entonces, si tú te esclavizas a eso, o yo simplemente me esclavizo a la guía de una presentación que tengo en un PowerPoint o en cualquier herramienta, no vamos a conseguir que el ejercicio técnico-pedagógico surta efecto, sino vamos a irnos después cada uno probablemente en igual o en menor grado de información de la que teníamos en el momento precedente. Es ese tipo de idolatría a la que me refiero que tiene que cambiar y sobre el cual empiezan a haber mediciones incluso. Por ejemplo, ya son 9 países europeos que han producido restricciones al uso de los teléfonos conforme a códigos de edad o de desarrollo de la inteligencia. Pero lo que es peor, en Escandinavia ya hay mediciones de IQ desde la aparición de estas formas comunicacionales de tiempo real y además predigitalizadas o algorítmicas que demuestran que hay retrocesos en el IQ entre jóvenes entre 7 y 16 años. Y ya empezamos a enfrentar y tremendos problemas de atención, claro, y de socialización y de suicidio y de desadaptación. Claro, porque si la gente tiene las respuestas inclusive cualificadas y no elabora para sí mismo, no vive una experiencia, claro, no acumula frustración, dolor, rencor, no matiza. No hay un corpus. No conoce la diferencia entre el dolor y el placer, no conoce la diferencia entre la abstracción del pensamiento y la comunicación que te llega ya envuelta, digamos, pues estamos ante unas preocupaciones. ¿Se resuelve con prohibiciones? No, se resuelve con construcción colectiva. Esa es una de las dimensiones de la nueva cultura que tienen que encarnarse socialmente, porque si no es así, declina la cultura y aparece un privilegio de la información sobre el conocimiento como suerte general para la sociedad. Bueno, es definitivo que la humanidad digital se define en el aula y en la familia. ¿Por qué? Porque en el aula por dos cosas. Porque actualmente todas las universidades trabajamos en la virtualización. Claro. Porque nos permite muchas cosas, ¿no? La flexibilidad del horario, los conceptos de jornada diurna y nocturna desaparecieron. La presencialidad como única fuente de aprendizaje. Tú puedes estudiar, responder, crecer, aprender prácticamente a cualquiera de las 24 horas del día, en cualquier momento, en cualquier circunstancia espaciotemporal. Y entonces todo eso crea unas facilidades y además reduce costos unitarios. Entonces podría decirme, entonces, ¿cuál es el problema? Explíquelo, señor rector. Y yo lo explico de la siguiente manera. Lo primero es que desaparece la categoría del maestro. El maestro como ejemplo de vida, el maestro como ejemplo de una sensibilidad cultivada, el maestro que ha aprendido a través de una acumulación de experiencias. Que es capaz de cambiar la vida de seres humanos. El maestro que termina siendo referente, el maestro que termina siendo alguien que uno menciona el resto de su vida, que hizo parte de ese acumulado, desaparece. Y segundo, la presencialidad deja de ser interesante. Por eso hoy encuentras que en medio de tu clase o de tu cátedra hay un estudiante que, abriendo un texto, tiene o un teléfono o una aplicación y está dedicada a eso y simplemente está dejando que corran los minutos, como también cuando estás en la disertación ves cuadrículas negras y ni siquiera ves el rostro de la gente. Entonces, por ejemplo, si no hay lenguaje gestual. Por eso la comunicación del aula, el aula moderna, es un espacio no definido por paredes, pero sí es un espacio de comunión entre virtualidad, presencialidad, intercambiabilidad, diálogo, en una palabra, comunicación, y eso es otro de los elementos que hay que manejar en forma regulada. Claro. Yo en este momento tengo en mi universidad, en este ciclo de matrículas de segundo semestre de 2026, por primera vez tengo 52% de inscripciones en virtualidad y 48% en presencialidad. Y obviamente nos toca manejar esto con muy buen criterio, porque las que más sufren son las variables socioemocionales. Si el muchacho
tiene como referente solo el aparato, o solo la plataforma, o solo los lenguajes precodificados, primero tiende a poseer una concepción única del mundo, idealizada, peligrosa por tanto, y además tiende a pensar que en el mundo sobraría mucha gente, que es lo que llaman ahora el transhumanismo. Sí, al mundo de pronto no le pasaría nada grave si murieran 36 millones de empleados bancarios, por decir una cosa, ¿no? Porque seguramente las fuerzas productivas se siguen desarrollando y la tecnología avanza y qué sé yo. Y en cambio, si el mundo encuentra que hay gente que no se digitaliza, que no entra a la economía digital, porque la rechazó, porque no pudo, por la diferencia de medios, de accesos, de muchas realidades, entonces que los declaramos como una apartheid tecnocrática, como una gente que pierde derechos, entonces los más vulnerables quedan ya no solo sumidos en la pobreza, Y sino nos en la toca ir a pobreza buscar a Mandela acompañada de donde ignorancia, esté, exacto. a Mandela donde Entonces, esté y en ese apartheid de la África profunda, volverlo a poner sobre la mesa porque no se ha ido de allí. no, y además una nueva forma de esclavitud y marginamiento. Ahora Claro, que estamos en Mundial, ha llamado la atención este sí. fanático del Congo belga, que ha reivindicado la figura de Patrick Lumumba Ah, y que sí, se le pone como una estatua en la tribuna, sí. como vestía Patrick Lumumba, que apenas estuvo 7 meses en el poder, Mm, pero lo plantea como una reivindicación, y entonces lo digo yo, desde el tiempo que vivimos estos días, digo, qué buena reivindicación. No para el hombre que luchó por la independencia del Congo belga, ni para el hombre que luchó solo contra la esclavitud como posesión de seres humanos por otros, sino de la nueva esclavitud, de una esclavitud que dejaría sin acceso y en ese segundo ciclo del apartheid a una gente marginalizada porque o no llegó o no pudo o no, o no compartió el paradigma de un pensamiento único. Por eso lo del Papa es tan interesante. Él acude a dos figuras bíblicas, a dos imágenes bíblicas. La primera es la Torre de Babel. claro. Y dice, la Torre de Babel era esta misma pretensión, un solo idioma, llegar al cielo. Para llegar al cielo, y de pronto, como dijo Yuri Gagarin, estuve en el espacio y no le vi la cara a Jesucristo. Sí, Por entonces, eso. claro, de pronto, hagamos la Torre de Babel, A ver. lleguemos al cielo con una sola lengua, con un solo destino, Además, con un Yuri solo Gagarin propósito, ruso. con una sola idea Sí, del porvenir y claro, fracasaron. No hubo una sola lengua, no hubo una sola concepción, claro. no fue posible eliminar la diversidad. El proyecto de la Torre de Babel fue un fracaso histórico y le costó a la humanidad. Cuando en cambio se pudre Jerusalén, se pierde Jerusalén en el pecado y en el deterioro, y el discípulo de Jerjes, ¿no? Nehemías, decide regresar a Jerusalén, aquel judío, e iniciar una construcción de tejido social por los barrios, por las casas, por las comunidades, y empezar a permitir que la diversidad interactuara y que los hombres de todas las razas, colores, lenguas interactuaran en un propósito reconstructivo, lo consigue. Entonces, el Papa León XIII dice, no insistamos en la locura de la pirámide babeliana y volvamos por las enseñanzas de Nehemías, volvamos a reivindicar que la humanidad es una, pero es una en medio de la diversidad, que la humanidad es una, pero no sobre una base tecnológica que sea la fuente de verdad, sino con múltiples herramientas que se compartan en la interculturalidad, que la humanidad es una, con géneros y opciones de vida absolutamente diferenciadas, y que nada de eso, para el bien común y para el futuro, puede tratar de abolirse simplemente con una variable tecnológica. Y por el contrario, si usamos de buena manera todas esas herramientas y si sobre todo aprendemos a comprender que el desarrollo es un asunto de límites y además buscamos la correspondencia con la salud de la casa común, como habla el Papa con este tema ambiental. Porque claro, un data center se está tragando la energía de 250 industrias grandes Claro. y está depredando de una gama. Nadie quiere ver eso, porque estamos en la obsesión de la velocidad. Y cada vez que nos sale en el teléfono, usamos cookies. ¿Estás de acuerdo? ¿Las aceptas? Entonces, yo con tal de no frenar mi obsesión por la información de cosas, digo, sí, las acepto. Y en ese momento creo más ampliación de eso que llamaríamos el ejército de los subordinados. Y el Papa también le rinde homenaje a lo que él llama los mártires de lo cotidiano. La gente que hace resistencia contra
esa homogeneización cultural que es la peligrosa. Hablemos de algo que es necesario minuto a minuto, segundo a segundo, en un aula, en la vida misma, en la filosofía, en la sociología, en el amor, en la familia, en la educación, en todo, que se llama verdad. Bajo un ejemplo que le ocurrió a un periodista llamado Andrés Oppenheimer de Argentina, que le pide a la IA lo siguiente, y hablando de humanidad, de humanismo digital y de trabajo en lo digital y de una respuesta para quienes buscan una respuesta para llegar al conocimiento. Andrés Oppenheimer es quizá uno de los periodistas que más ha conversado con los grandes políticos de este tiempo. Entonces, Andrés Oppenheimer le pide a la IA que por favor busque todo su recorrido y se lo muestre ordenadamente sobre cuando habló con Biden, cuando habló con Obama, cuando habló con el que sea, cuando habló en términos de la política del mundo. Y la IA le hace un registro pormenorizado de esas entrevistas, pero le dice, anunciando certeza, que tiene otras más. Y él mira, y sí, él la recuerda, pero la última no la recuerda. ¿Y por qué no la recuerda? Porque la IA le diseña y le maneja unas preguntas de una entrevista con Putin que él nunca hizo. ¿Qué ocurre ahí? La segunda generación de lo que se llama hoy la IA generativa. Muy bien. Que es la más peligrosamente distorsiva, porque es como cuando una célula se autorreplica, como una mitosis artificial que sucede a partir de la primera respuesta de la IA. Ella misma continúa captando información. Le inventan las preguntas y le dice, mire, su conversación con Putin como tiene esa así. capacidad de hacer mezclas multivariadas de la data, entonces ella misma empieza a agregar contenidos de su propia cosecha que la hacen peligrosamente más distorsiva, porque es que la matriz existe, está condicionada. Entonces la generativa no es otra cosa que una replicabilidad. Puede ocurrir que tenga igualmente aciertos, pero puede ocurrir, como suele suceder con las células cancerosas, que la mitosis y la capacidad reproductiva del tumor maligno, las células la hacen más rápidamente que la de los tejidos benignos. Y entonces cuando aparece un elemento distorsivo y la verdad deja de ser un cosechamiento colectivo, matizado, plural, entonces incluyente, otra vez se vuelve una cosa como mandataria y con una tendencia muy peligrosa al absolutismo. Y es lo que vemos en el régimen político. Es decir, el deterioro de la democracia o el agotamiento de la democracia es muy grande en el mundo. En este momento hay 7 autócratas, ¿no?, que manejan más de 5.000 millones de personas desde el punto de vista de poblaciones de países poderosos y densamente poblados. Eso es supremamente grave, porque equivale a que esté ocurriendo por vía comunicacional de plataformas y del herramental tecnológico una cierta forma de pensamiento único. Y entonces volvemos a escuchar programas o proclamas más bien. Ahora se habla del pensamiento Xi Jinping, por ejemplo. Un poco el presidente Trump en estos días decide qué mandatarios europeos le caen bien o no, y declara que la presidenta italiana se moría por tomarse una foto, que él se toma la foto con el que no, o el presidente alemán le va a regalar la camiseta 10 del uniforme del equipo de Alemania. O las semillas de la rosa. ¿Y esto para qué es? Y la coloca a un lado y sigue leyendo otro documento. Es decir, como dice, yo tengo mi propio fuero, y lejos de lo que yo opino que es el deber ser de mi nación, de mi pueblo, no hay ninguna posibilidad. Y entonces si miramos
unas ciertas tendencias al hegemonismo etnorracial en la India, que es por excelencia, por antonomasia el ejemplo máximo de diversidad. Claro. Preocupa. Si vemos los Y de problemas, incubadoras de base tecnológica que han ido a todas por el claro, mundo. si vemos Eso. el tema de China frente a los uigures o frente al Tíbet, si vemos el tema de Rusia frente a Chechenia y el pensamiento de claro raigambre machista, por ejemplo, del primer mandatario admirado por sectores de su pueblo y de que siquiera en Rusia, o si vemos las tendencias que en su hora proclamó Bolsonaro en el Brasil, o si vemos las manifestaciones de poder central que empiezan a tomar. Estos días leía un reportaje también con algunos de hombres como del grupo de Elon Musk y ellos. Y les plantearon, ¿y qué hacemos con el tema ambiental? Y ese es un problema pretérito, porque si conquistamos la Luna y Marte y lo volvemos depósitos de basuras, no nos ahogamos en las basuras de la Tierra, es tan sencillo como eso. Cuando la soberbia humana encofrada en esa patología de tecnocracia que trae, entre otras, el ciclo generativo, de ya entramos en un círculo depresivo. Pero entonces alguien puede decirme, dé unos ejemplos de cuando el tema aporta. Y claro que aporta, y puede aportar. Por ejemplo, en medicina, los niveles de precisión que hoy tenemos en tratamientos de radioterapia, los niveles de control de mitosis celular, las posibilidades de atender salud preventiva masivamente, el auge de comunicaciones que pueden tener una función didáctica con millones de personas. Todo eso hay que capitalizarlo y también hay que regularlo para bien. Y una cosa que me impresiona mucho, Luz Estela, que podríamos hablar, el ámbito educativo, donde yo creo que la clave es ligar la teoría con la práctica, ligar lo experiencial con lo consciente, ligando esas variables, podamos encontrar una nueva generación de educación dual que haga de la experiencia un fenómeno enriquecedor en lo educativo. Y en segundo término, las restricciones, la regulación que tiene que aparecer en los accesos y en el aula y en la familia. Y en la familia. El problema de disolución familiar en lo actitudinal es está total. produciendo la tragedia de salud mental más grande. impresionante. Sí. El diálogo intergeneracional está prácticamente perdido. Sí. Y es frecuente ver las fotografías de familia de 3 generaciones en la que cada quien está intercomunicándose con el objeto y ya desapareció la intercomunicación en el seno de la familia. La familia pierde la función reproductiva del tejido social de lo humano y pasa a ser una especie de proveeduría sucesiva que conoce desde el nacimiento hasta la muerte instancias regidas por lo económico y sin contenido. Vimos una imagen de Antoni Gaudí, bellísima, en la Sagrada Familia, en el homenaje al Papa por su visita a España, en donde aparece una frase clave de Gaudí sobre la creación. Y dice, ahora que esa nueva nave está terminada en la Sagrada Familia, primero el amor, después la técnica. Y vamos a invitarlos desde ya a un trabajo que va a presentar el rector de la Universidad Empresarial en nuestra universidad. Vamos a hablar de humanidad digital y vamos a hablar en esa ocasión que se nos ha quedado en este tiempo, en esta conversación, de un hombre como Edgar Morán. ¿Por qué? Brevemente, y nos despedimos. Porque es el gran pedagogo de los últimos 60, 70 años en la humanidad. ¿Sí? Murió a los 105 años el pasado 29 de mayo con un legado extraordinario. La teoría y la práctica del pensamiento complejo. Simplemente Edgar Morán lo que nos hizo fue interpelar el proceso educativo con preguntas como estas. De manera que el todo contiene a las partes. ¿Qué pasa si una de las partes contiene el todo? De manera que, claro, la última pata de este tetraedro. El tetraedro del humanismo digital es la categoría humanista, es la encíclica Magnificat Humanitas
es el pensamiento complejo y es una nueva versión integradora de la teoría y la práctica para el ascenso espiritual y material del hombre en la educación dual. Magnífico, gracias. Muchas gracias.